Pero lo cierto es que en el PNP, por lo bajo y ya no tan por lo bajo, la discusión es quién va a ser el próximo candidato a la gobernación. Y hay un sector que están ya abiertamente discutiendo la sucesión de Jennifer González. Y hay gente que ahora mismo dudan de la viabilidad política de ambos, tanto de la gobernadora, que es más obvio su problema, como de Rivera Schatz. Y por lo tanto, Miguel Romero sabe que tiene ese capital político y que su figura no genera tanta polémica al interior del PNP. Y esa es su forma de decir: yo no soy Jennifer González, yo sé lo que hay que hacer y tengo la resolución de hacerlo hasta el punto de ir al tribunal. Él está diciendo: yo tengo la capacidad para poner el gobierno a funcionar y Jennifer González no la tiene. Todo sueño empieza con uno, un cliente, una oportunidad, un paso adelante. Y poco a poco esos números empiezan a crecer, más ventas, más empleados, más futuro. One Park Financial Puerto Rico convierte esos números en el impulso que tu negocio necesita, con acceso a capital rápido basado en tus ingresos reales. Porque cuando los números empiezan a cuadrar, los sueños dejan de ser sueños. One Park Financial Puerto Rico, alimentamos tus sueños. Solicita hoy llamando al 787-558-5203 o accede a onepark.pr. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre actualidad política puertorriqueña. Bueno, discutíamos en el capítulo anterior del podcast cómo luego de un segundo aire o de coger un respiro, después del mensaje de la situación del Estado, todo esa construcción de una especie de tregua en la competencia política que se ha desatado al interior del Partido Nuevo Progresista por el control y por el poder, que va a conllevar eventualmente la apertura de la carrera por las candidaturas. Pues el gobierno había estado teniendo esta semana que concluye el peor momento con la renuncia y las denuncias del secretario de Desarrollo Económico, Sebastián Negrón, y sobre todo con la incapacidad del gobierno de darle respuesta a las denuncias claras, que ha conllevado la estrategia básicamente de esconder a la gobernadora durante el resto de la semana, no exponerla fundamentalmente a los cuestionamientos de la prensa y pasar la página, tratar de llenar el espacio del vacío que han creado con esa estrategia de esconderse, con la narrativa de que hay un grupo de gente que está siendo considerada, que son 15 los candidatos. Pero el vacío que se está creando y que yo creo que ya es evidente, no es en la Secretaría de Desarrollo Económico, ni es en otros puestos, ni en el liderazgo de quién manda o no en el Partido No Progresista. El vacío que se está creando es un vacío hasta cierto punto, es un reto en realidad para el Partido Nuevo Progresista, que ha ganado las últimas 3 elecciones consecutivas con la estrategia de cambiar de candidato, ya sea mediante proceso de primaria o por las crisis, ¿no?, que se han suscitado desde 2019 para acá, en el caso de Ricardo Rosselló. Y entonces esa estrategia de cambiar de candidato les ha permitido algo que en la política puertorriqueña no ocurría desde tiempos de Luis Muñoz Marín, que es que un partido político gane 3 elecciones consecutivas para la gobernación. Y 2028 sería la 4ª oportunidad. Muñoz Marín y el Partido Popular Democrático son el único caso de un partido y un gobernante reelecto o electo en 4 ocasiones a la gobernación de Puerto Rico, 16 años. Claro, hay unas diferencias. En el caso de Muñoz Marín era él el candidato, era él la figura dominante y era él el gobernante que se reelegía. Pero el PNP va en camino a intentar lograr la hazaña de 4 elecciones consecutivas en el poder. Estos primeros
17 y 18 meses del gobierno de Jennifer González han creado una dinámica de debilitamiento al interior del partido que francamente pone en juego esa apuesta de que el PNP, convirtiéndose en el partido más grande y el que más electores aglutina en Puerto Rico, que es la realidad, pueda ganar un cuarto término en el ejercicio del poder ejecutivo. Y las dinámicas son debilitantes porque son peleas al interior del liderato que tienen el efecto, siempre que ocurren, de desmovilizar a los militantes, de desmovilizar el corazón del rollo, de desmovilizar a esos que son los die-hard de un partido político. Siempre que la controversia política degenera en controversias personales entre el liderato y esas controversias se prolongan, debilitan al partido e inhiben a los miembros de ese partido de involucrarse en la próxima elección. Al Partido Popular le pasó en el cuatrienio en que Alejandro García Padilla fue gobernador y se pasó la mitad del cuatrienio peleando con Carmen Yulín y con los legisladores disidentes de la Cámara y no pudo aprobar básicamente sus proyectos legislativos más importantes, la reforma contributiva, por ejemplo. Y las pagaron electoralmente en 2016, a pesar de que habían cambiado de candidato con David Bernier. Claro, hay unas diferencias que no tenemos tiempo ahora para explicar en términos de la fuerza que tenía el Partido Popular en aquel momento versus la que ha demostrado el Partido Nuevo Progresista, que es más fuerte institucionalmente que el Partido Popular. Lo era en aquel momento y ahora también. Pero lo cierto es que en el PNP, por lo bajo y ya no tan por lo bajo, la discusión es quién va a ser el próximo candidato a la gobernación. Y hay un sector, sobre todo en la zona metropolitana, que es donde se concentra la mayor cantidad de electores de Puerto Rico, alrededor de San Juan y esos municipios, que están ya abiertamente discutiendo la sucesión de Jennifer González. Y la sesión legislativa se acaba el próximo 30 de junio y ese va a ser el pistoletazo de salida. Entonces, fíjense ustedes cómo diferentes políticos se han ido posicionando para cuando llegue ese momento optar por ser la solución. Tomás Rivera Chats, durante un tiempo bastante prolongado, optó por un tipo de posicionamiento distinto, confrontacional, de oposición política, básicamente, de debilitamiento a la figura de Jennifer González y su administración y de controversia directa que eventualmente cuando ocurrió que la gobernadora reaccionó políticamente en contra de Rivera Chats, pues degeneró en una serie de peleas y de controversias personales entre ellos que básicamente hacen que no se pueda ya recoger vela en ese distanciamiento. Sin embargo, como yo les había dicho aquí, yo no tengo la menor duda, no lo tengo y sé que eso es lo que ha pasado. Eso ha tenido el efecto de debilitar la figura tanto de Rivera Chats como la de Jennifer González al interior del PNP. Y hay gente que ahora mismo dudan de la viabilidad política de ambos, tanto de la gobernadora, que es más obvio su problema, como de Rivera Chats, que ha tenido que hacer ajustes en las últimas 2 semanas para desescalar la guerra contra Jennifer González. Y eso, la única explicación que tiene es que ha empezado a sentir el calor en la cocina. Por eso hubo una tregua antes del mensaje de la gobernadora de la legislatura y la ha habido desde entonces para acá. Y la guerra personal se quedó fundamentalmente en el capítulo en el que la Fortaleza sacó el francotirador político de Jorge de Castrofón y otros a dispararle al carácter y a dispararle al prestigio de Rivera Chats. Y es obvio que la desescalada es una recogida de vela en el sentido de que se dieron cuenta, por lo menos los que están alrededor de Rivera Chats, que si continuaban en ese camino, no es que Rivera Chats dejara de ser un líder, pero iba a
e imposibilitarle una candidatura que no sea a la legislatura por acumulación en primarias o en elecciones generales. Porque en las candidaturas a la legislatura por acumulación, la insignia carga gran parte del respaldo, y con que una figura tenga un factor de reconocimiento amplio como lo tiene Rivera Schatz, pues basta para dominar el proceso. En la gobernación no. En la gobernación se hacen cálculos por los electores de en qué bando yo estoy y qué yo le voy a sacar a cada bando y cuántas posibilidades yo tengo de llegar a esa meta. Y eso, obviamente, ahí iban de camino a una destrucción mutua de ambos, de la gobernadora, que está bastante mal en su proyección política ante el país, pero que tiene mucha gente todavía dentro del PNP que la sigue, la respalda, y de Rivera Schatz, que no puede ganar una primaria para la gobernación, si es que esa fuera su aspiración, con votos del Partido Popular o con votos de los ambientalistas o con votos el independentismo o del realenguismo político, de los electores que no tienen partido. Eso está bien para el entretenimiento, eso está bien para llenar las páginas de los periódicos, para el contenido del análisis político, pero para el activista político eso es veneno. Y entonces en el PNP está, como hemos discutido aquí ya, con un perfil mucho más reservado, con un perfil mucho más, digámoslo así, no tan confrontacional, Miguel Romero, el alcalde de San Juan. Los números dicen que después de Jennifer González es el político del PNP que más dinero recoge. Tiene cerca de $1 millón ya en las arcas de su comité de campaña y eso lo pone en ruta a cualificar para la gobernación, porque usted no puede ser candidato a la gobernación si usted no está en el baile de los millones. Y dice también las encuestas que se han publicado, muy pocas, pero que se han conocido, que es el único político en este momento del Partido Nuevo Progresista que tiene la posibilidad de ganar las elecciones en 2028. La encuesta de Elite Data dice que si las elecciones fueran ahora, que no lo son, ¿verdad? Y por eso no podemos extrapolar por completo ese resultado. Miguel Romero es el único candidato del PNP que por menos del 5%, pero igual con ventaja, le ganaría a Pablo José Hernández, el candidato virtualmente ya declarado del Partido Popular para el puesto de gobernador, el comisionado residente. Y por lo tanto, Miguel Romero sabe que tiene ese capital político y que su figura no genera tanta polémica al interior del PNP, que es menos divisiva y por lo tanto tendría o tiene la capacidad de recoger respaldo en las diferentes facciones. Pero, por otro lado, si Miguel Romero se convirtiera en candidato a la gobernación del PNP en 2028, esa primaria tendría que ser en junio del 2028, la declaración de candidatura tendría que ser a finales del 2027, queda 1 año y medio para eso. Va a tener que hacer una campaña política en contra de la administración de su partido y casi que separándose y distanciándose del récord de una administración que no ha podido componer el acto de gobierno y que ante la opinión pública se la pasa de escándalo y de controversia en controversia. Y eso, por decirle de alguna manera, es casi un triple salto en la política puertorriqueña, porque va a haber un sector que se puede resentir. Miguel Romero, por lo tanto, ha decidido que la alcaldía de San Juan le provee a él un púlpito, una tarima, desde donde, cumpliendo con su gestión como alcalde, él puede comenzar ese proceso de distanciamiento. Y el tema que ha acaparado esa discusión es el servicio de agua en San Juan, que ha sido crítico, como es en cualquier otra parte de la isla, pero que el alcalde ha
enfocado en decir que el problema de agua en San Juan no es un problema de infraestructura nada más, que es un problema de incompetencia de las personas que dirigen la autoridad de acueductos bajo Jennifer González. Y eso es una plataforma de oposición al gobierno. Es básicamente convertirse en oposición, pero es una oposición luchando por un servicio esencial para la población de un municipio de la que él es alcalde. Es decir, tiene una justificación institucional y no es lo mismo que abrir investigaciones legislativas, abrir cuestionamientos de carácter y abrir interrogatorios hostiles contra el gobierno de Jennifer González, como ha decidido hacer el Senado. Porque esos interrogatorios y esa actitud hostil no deriva en la provisión de ningún servicio esencial ni del mejoramiento de los procesos legislativos. Así que tiene más cómoda su plataforma de oposición por ahora el alcalde, que en el mensaje de presupuesto de esta pasada semana, el día 27 de mayo, que es el segundo de este cuatrienio y el séptimo suyo como alcalde, ya decidió que estando el verano ahí cerca y es cuando se van a abrir las candidaturas, él tenía que empezar a moverse para que esos del PNP, del corazón del rollo, que todavía tengan dudas o que estén sintiendo que hay un problema de viabilidad con la gobernadora, puedan identificar en él una alternativa. Por eso yo le llamaba Plan B desde el principio de este cuatrienio. Pero no es una alternativa disidente, es una alternativa desde el respeto, es una alternativa desde la institucionalidad, por decirlo de alguna manera. Y entonces hizo varias cosas en ese mensaje que estaba plagado, y ustedes van a ver ya mismo, de mensajes subliminales sobre cuáles son sus planes políticos futuros. Porque en política, déjenme decirle una cosa, eso de dejar pasar una elección, eso de esperar una elección porque se me hace más fácil en la próxima, nunca ha funcionado así. Y de hecho es un error político por varias razones. Primero, porque las condiciones del ambiente político en 4 años cambian drásticamente. Aparecen nuevos actores, aparecen nuevas controversias y uno nunca sabe, un político nunca sabe si ese momento de fortaleza lo va a poder estirar durante 4 años más. Ahí está el ejemplo en el PNP de Jorge Santini. Decidió quedarse y la historia se encargó de él. Y en segundo lugar, porque la gente se defrauda y gira su atención hacia cualquier otra alternativa. El nivel de atención que tienen los electores sobre una persona o sobre un issue es limitado y corto. Y si no encuentran ahí la respuesta que esperaban, buscan otra alternativa y giran hacia ella. Entonces Miguel Romero sabe, porque lleva mucho tiempo en el gobierno y en política, que este es su momento. La pregunta desde mi punto de vista no es si lo va a hacer. Yo creo que hace tiempo ya se la contestó. Por eso este juego de palabras y de contesto, pero no digo, digo, pero no contesto, digo y después recojo, que ha estado jugando durante todo este año. La pregunta en realidad es, ¿cuál es el momento apropiado para dar ese paso y no darlo en falso? Es decir, lograr consolidar ese respaldo que las encuestas dicen ahora que tiene, porque no hay una controversia. Tan pronto las controversias aparecen, el respaldo comienza a cambiar. Y por eso el timing se llama en política. Usted tiene que planificarlo con cautela, porque un mal timing puede crear la controversia y puede esfumar en cuestión de semanas o de días un respaldo que ahora parece el más fuerte. La política es así. Entonces, ¿qué hizo Miguel Romero? Primero, proyectó un estilo y un discurso de cambio, o sea, que es el reto principal que tiene cualquier incumbente. O mejor dicho, cualquier candidato de un partido que está en el gobierno. ¿Cómo yo voy a hacer el cambio si mi partido es el que está gobernando? Eso le pasó a Victoria Muñoz Mendoza en 1992,
frente al gobierno de Hernández Colón, y ahí está el resultado de aquellas elecciones. No pudo convencer Melo Muñoz al país de que ante lo que estaba ocurriendo en la tercera administración de Hernández Colón, ella podía representar el cambio frente a Pedro Rosselló, que entonces era un newcomer, una estrella fulgurante de la política puertorriqueña. Miguel Romero, por lo tanto, decidió dar un discurso de media hora, mientras que la mayor parte de los alcaldes nos tienen acostumbrados a estar horas hablando de esto y lo otro y aquello. En media hora él terminó su discurso de presupuesto. Esa ya es la primera señal del cambio. Segundo, tenía la sala llena de gente que no necesariamente son de su partido y proyecta, por lo tanto, convocatoria amplia. Allí estaba el ex senador popular Zaragoza y otras figuras y líderes de Puerto Rico que no necesariamente se identifican con el PNP. Tercero, fundamentalmente dijo, el problema del agua es el problema por el que la gente quiere que yo pelee. Yo no me voy a tirar a hacer una guerra, pero apercibo al gobierno de que voy a demandar y de que si ellos no toman acción, la acción que él quiere que tomen es que saquen al director ejecutivo de acueducto. No es que cambien ni que venga y que pongan a la persona que trabaja con él en el municipio y que era el director regional anteriormente, que se llama Roberto Martínez. Ese es todo el cambio que quiere Miguel Romero en San Juan, porque de lo contrario, él no tiene realmente una manera de explicar qué es lo que él quiere que pase, más allá de decir que a la gente le llegue agua. Entonces, fíjense, dijo, yo voy a demandar, pero se los digo desde ahora para que tomen las provisiones y por si acaso puedan tomar las determinaciones que hace falta para que a la gente le llegue el agua. Él sabe que eso no va a ocurrir. Por lo tanto, el viernes radicó la demanda, ahí la tienen en pantalla, y al radicar la demanda, fundamentalmente la teoría de su caso es que es un problema de incompetencia, que es un problema de liderazgo, no que es un problema de inversión o es un problema de mecánica. ¿Por qué? Bueno, porque si no desarrolla esa teoría del caso, de que no es el sistema, sino es las personas, la autoridad de acueductos va al tribunal con una lista de proyectos que tengan en el tintero, con proyectos que están por subastarse, con bombas que están por arreglarse, por reconstrucción, y entonces el tribunal le va a decir, pero ¿qué es lo que usted más quiere si aquí hay un plan de trabajo para resolverle el problema? Y entonces se quedaría realmente sin piso teórico esa acción legal. Por lo tanto, tiene que centrarlo en el tema de que el director de acueductos no sirve y las personas que han estado dirigiendo la región metro no dan pie con bola como daba la persona que estaba antes, que lo despidieron y que ahora está con él desde el municipio. Tiene equipo de trabajo. Y esa es su forma de decir, yo no soy Jennifer González, yo sé lo que hay que hacer y tengo la resolución de hacerlo hasta el punto de ir al tribunal, pero sin pelear directamente con la ejecutiva. Y entonces hizo un asunto que yo creo que dejó claro ya cuál es el camino, cuál es la estrategia. Y fue que convirtió en grito de batalla y en eslogan político que su enfoque es que el gobierno funcione y que el gobierno de San Juan funciona. Ya lo había utilizado en el presupuesto, en la presentación del presupuesto del año pasado, y lo discutimos aquí, inauguró un eslogan de campaña. Pero esta vez era, yo de ahora en adelante, mi meta es hacer que el gobierno funcione. ¿Cuál gobierno? ¿El gobierno de San Juan? Claro que no. Si del que se habla que no funciona es el gobierno estatal, es el gobierno de Jennifer González. Él está diciendo, yo tengo la capacidad para poner el gobierno a funcionar y Jennifer González no la tiene. Y entonces terminó su discurso con estos 30 segundos que ustedes van a ver ahora en pantalla. Compañeras y compañeros, este presupuesto no es simplemente una asignación de recursos. Este presupuesto es realmente una declaración de cómo queremos gobernar. Un gobierno que responda, un gobierno que resuelva, un gobierno
que funcione para sus ciudadanos, porque al final del día eso es lo que la gente espera y eso es lo que nuestra administración tiene la responsabilidad de cumplir y es lo que yo te aseguro que vamos a seguir haciendo, porque cuando el gobierno funciona, la gente lo ve, la gente lo entiende y más que todo, lo siente en su vida diaria. Muchas gracias. No hay mucho más que preguntarse. No menciona el municipio de San Juan en su grito de batalla. Dice, esto es una estrategia para que el gobierno funcione. El presupuesto no es simplemente un plan de trabajo, es una forma de gobernar. Así es que queremos gobernar. ¿Gobernar a quién? A Puerto Rico. Y ese final, que estaba obviamente coreografiado para que terminara en la efervescencia de los aplausos masivos finales, ¿verdad? Está fundamentalmente diseñado para que hayan las imágenes suficientes para que se sepa que Miguel Romero no solamente un buen alcalde, sino un líder político que le puede insuflar entusiasmo y avivamiento a las huestes no progresistas que están muy alicaídas con lo que ha estado pasando entre Jennifer González y Rivera Schatz. Es decir, y ha estado además, que no lo dijo ahí, en entrevistas diciendo, que esta parte me parece que es ya claro, yo no me enfoco en peleas personales, yo no me enfoco en vendetas, yo voy a trabajar para que haya resultados y para que el gobierno funcione. Bueno, ¿de quiénes ustedes creen que está hablando? Por eso, desde el Senado, lo saludó Rivera Schatz con este Buenos días Puerto Rico, en el que pone una foto ahí bastante cordial, el alcalde está muy entusiasmado, pero en el mensaje ustedes notan cómo Rivera Schatz lo encajona dentro del gobierno de la capital y lo proclama futuro para la ciudad capital. Es decir, de la ciudad capital no te salgas porque esa no es tu liga. Romero sabe lo que hay detrás de los movimientos que está haciendo, pienso, porque tiene mucha experiencia en gobierno y política. Y ahora será cuestión de que encuentre el momento apropiado para convencer a los nuevos progresistas, primero que al resto del país, no de que él sabe qué es lo que hay que hacer, sino de que la única salvación que tiene el PNP es él. El partido todavía, en algún sentido, no está ahí. Tiene que convertirse en la única opción, aunque haya primaria. Seguimos mañana.